31. ¿Cómo navegar en tiempos turbulentos? Es el tema general. Subtema: diferentes sistemas éticos. En Romanos 5, 6 en adelante dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Según el absolutismo gradual, Dios no culpa a la persona cuando viola una ley menor por guardar una ley o principio mayor. Es ahí donde radica la diferencia entre este sistema ético y el absolutismo en conflicto, que entiende que la persona, si ha pecado y debe confesar su falta a Dios. La ética en conflicto exige eso, ¿no? Esta característica del absolutismo gradual se encuentra ilustrada en una historia relatada en Mateo 12, del 1 al 5. Dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí que tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la preposición que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Jesús le dijo a los fariseos que estaban tratando de guardar el día de reposo por encima de otros principios de la ley que debían observar primero. Y lo estaban haciendo a tal punto que prácticamente habían hecho un Dios de ese mandamiento. Los fariseos exigían a los discípulos el cumplimiento de la ley en cuanto al día de reposo, mientras ellos mismos violaban con sus acciones otros principios más importantes de la ley. ¿Se da cuenta de cómo la palabra nos enseña que cuando alguien elige honrar un principio mayor por encima de uno menor, el Señor no culpa a esa persona?
es bajo esas premisas y algunas otras que veremos más adelante que el absolutismo gradual descansa. Al igual que sucedió durante la Alemania de Hitler con algunos ciudadanos. Se dice, se entiende, que cuando hubo la persecución de los judíos por Hitler, en la huida había personas que los protegían, los escondían, los guardaban, los protegían, los alimentaban, cuando la ley era que deberían entregarlos, según la ley que había establecido Hitler. En el relato bíblico encontramos historia de gente que mintió por preservar la vida a otras personas, como es el caso de las parteras egipcias en Éxodo 1, 17, 19 y 20. O sea, vamos a leer este pasaje para darnos luz, para ampliar la perspectiva a la luz de la Biblia. Pero cuando hablamos en tiempo de Hitler, Dios bendijo a esas personas que acogieron a los que iban huyendo. No los denunciaron, no los culparon, sino más bien los protegieron, los cuidaron, los alimentaron. Y Dios los bendijo. Entonces, en la parte bíblica que le decimos ahorita de Éxodo 1, 17, 19 y 20, dice: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Este punto es muy fundamental. Y Dios hizo bien a las parteras. ¿Porque mintieron? No, no fue porque mintieron. Fue por la motivación que tomaron esa decisión, que sin duda viene de parte de Dios. Sin duda es algo que Dios está poniendo en el corazón de las parteras. Y ellas deciden proteger a los niños, a los bebés, y mentirle a Faraón. Esto, voy a repetir, lo vamos a estar diciendo, no justifica que uno haga de manera muy arbitraria la mentira como estilo de vida. Más bien, tomemos nota. Dice, note que la motivación detrás de la mentira de las parteras fue el temor de Dios. Fue el temor de Dios. Temieron a Dios. Eso es lo que marca la diferencia en este caso y que también debe ser en los demás casos.
Que Dios me lo bendiga.